Bienvenidos a nuestro podcast llamado Política en Contexto. Nos centraremos en un fascinante territorio que se encuentra en la intersección de dos pilares que dan forma a nuestra sociedad, la teoría económica y la democracia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estas dos fuerzas interactúan y moldean nuestras vidas cotidianas? Hoy nos sumergiremos en el integrante mundo de la teoría económica, de la democracia. Prepárense para desafiar sus mentes y abrirse nuevas perspectivas. Este no será un simple recorrido, sino un viaje de descubrimiento que nos permitirá comprender mejor las complejidades de nuestro sistema democrático y cómo la economía se convierte en un actor clave en ese escenario dinámico. Así que sin más preámbulos, comencemos. Soy Wendy Rodríguez Greta, la presentadora de hoy, y en esta ocasión me complace anunciar a nuestro invitado, el doctor Alejandro Domínguez Uribe, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Estudios Políticos y Sociales y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se encuentra como pasante en la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Este podcast es creado por alumnos del Centro Universitario Guaymas Texcoco, de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, dirigido y supervisado por el docente del campus en la asignatura Teoría Política, el doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño. Aprecio enormemente la presentación y en primer lugar quiero agradecer sinceramente su generosidad al dedicar tiempo y disposición para compartir sus conocimientos. Su experiencia es de valor incalculable para nosotros y nos llena de entusiasmo la perspectiva de escuchar sus opiniones. ¿Quisiera agregar algo a su presentación? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ok, bueno, iniciamos con nuestro primer segmento que lleva por nombre Definición de la teoría económica de la democracia. Para comenzar, es crucial comprender los conceptos clave. ¿Qué entendemos por teoría económica y democracia? La teoría económica examina cómo se asignan los recursos escasos en una sociedad y por otro lado la democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en manos del pueblo. ¿Está usted de acuerdo con lo antes mencionado? Sí, estoy de acuerdo, aunque cada uno de esos conceptos y de las aseveraciones antes mencionadas pues tiene su grado de complejidad, ¿no? En términos más profundos, la democracia tiene una gran cantidad de excepciones. Benjamin Constant afirmaba que existía una democracia de los modernos, que hay una democracia de los antiguos, y cada uno de los países pues adapta las instituciones republicanas o democráticas según su contexto histórico, la dinámica social y la perspectiva generalizada de la clase política y de los ciudadanos que interactúan con esa forma de gobierno. Y con respecto a la teoría económica, también hay una variedad infinita de postulados, no solo aquellos que tratan sobre la resolución del dilema de escasez, hay otros incluso que niegan que la escasez sea una cuestión realmente empírica y que en realidad es un constructo social, entre ellos Carpoliani, y que tienen una perspectiva distinta a la posición neoclásica, más asociada con la antropología, que abordan la economía desde un aspecto menos matemático, menos neoclásico, si puedo expresarme de esa forma, okay. Y que tienen pues una gran cantidad de tesis y de hechos con los que se trabajan desde un postulado más etnológico, que por supuesto rebasan por mucho el dilema de la escasez, ¿no? Y que abordan desde la distribución de los recursos hasta las formas de organización de los sistemas productivos. Sí, para empezar esta investigación, para nosotros fue importante definir por separado qué es la teoría económica y la democracia, porque pueden encontrar muchas definiciones. Entre ellas tenemos que la teoría económica se refiere al conjunto de principios, conceptos y leyes que buscan explicar cómo funcionan los sistemas económicos en el mundo. Y la democracia, pues, es un sistema de gobierno, como todos lo sabemos. Ahora bien, entendiendo sus significados, ¿cómo se entrelazan estos dos elementos? La teoría económica de la democracia, en términos simples, se refiere a la intersección entre la economía y la política democrática y explora cómo las decisiones económicas se toman dentro de un sistema democrático y cómo esas afectan a la sociedad en conjunto. ¿Está de acuerdo con esto? ¿O en su experiencia laboral cree que es diferente en la práctica? Estoy de acuerdo. Aunque, otra vez, si hablamos de teoría económica y democracia moderna, por supuesto que hay una interacción muy amplia, tan solo pues, toda la civilización occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial, y sin contar lo que sucedió en el bloque socialista, pues adoptó como paradigma de gobierno y como forma de organización política es la democracia y el libre mercado, con cierta regulación por parte del aparato estatal. Por supuesto que con el advenimiento de la globalización, con la derrota
del bloque socialista con la caída del muro de Berlín, y con la cristalización de una sociedad globalizada. Bueno, pues nosotros nos adentramos a una apertura de mercados mucho más radical. Estos sistemas de regulación también se reformaron, en muchos casos se difuminaron, en otros cambiaron la manera de constituir la propia administración pública y el gobierno, y pues nos adentramos también en algunos países a una transición realmente democrática. ¿Qué quiere decir? Pues a un recambio de gobierno, tanto de las élites como de los partidos políticos asociados con la gestión pública. Y en ese sentido, cada uno de los casos pues ha creado escenarios muy particulares, aunque se pueden hacer ciertas generalizaciones dependiendo de la postura ideológica y del bagaje histórico que se utilice pues para explicar y analizar, ¿no?, las situaciones concretas de los respectivos estados. Ok, entonces podemos decir que la teoría económica influye en la formulación de las políticas actualmente. Por supuesto, influye muchísimo, ¿no? Va a depender en muchos sentidos de la clase dirigente, los postulados con los que fueron formados, la clase de políticas públicas que se implementarán y la manera en que el Estado intervendrá o no en la dinámica económica. Ok. ¿Usted cree que en los contextos políticos y económicos se han ido ajustando de manera eficiente a las distintas épocas, como lo mencionaba anteriormente? No siempre de manera eficiente, ¿no? Me parece que hay una adaptación, Okay. Pero pues, ¿qué se entiende por eficiencia? Por eficiencia, si entendíamos no desperdiciar recursos, o sea, desde la posición paretiana, o sumamente racional, ¿no? O sea, desde el esquema del rational choice, creo yo que eso definitivamente pocas veces ocurre, ¿no? Sobre todo en estados cuya organización es cada vez más compleja, ¿no? En estados modernos. Pero de que hay una adaptación entre los sistemas económicos y las formas de gobierno, eso sin lugar a dudas, aunque muchas veces no controlada y con una serie de externalidades negativas que se deben considerar al momento de explicar, ¿no?, los particulares de cada uno de los casos que se quieren estudiar. Sí, claro, coincidimos con usted en que los ajustes no siempre han sido eficientes, pero pues tratan de ajustarse a la evolución que tienen a través del tiempo. Esta adaptación de los sistemas de las diferentes épocas ha sido un proceso complejo y a veces desafiante. ¿Podría darnos algún ejemplo de algún proceso? En época reciente, por supuesto. Mira, hay un texto que a mí me gusta mucho citar cuando se analiza democracia y economía o democracia y mercados, se llama War on Fire, ¿no? Fue escrito por Amy Chua, por ahí del 2006, entre 2006 y 2008, ya no rememoro muy bien, pero la hipótesis de esta investigadora, profesora de Harvard, es que cuando hay transiciones a la democracia en estados con una tradición autoritaria dictatorial e inmediatamente se tratan de implementar la apertura de mercados, lo que ocurre es una reacción contra esos mercados e incluso violencia étnica dirigida contra las minorías que controlan tradicionalmente pues esos sectores económicos. Por ejemplo, ahí hay una interrelación entre democracia y mercados que no resultó como algunos teóricos clásicos lo sostenían, ¿no? O sea, me refiero a sociólogos como Anthony Giddens o me refiero a Thomas Friedman, ¿no? Que es un periodista también muy reconocido, con textos como El mundo es plano, que afirmaban las democracias no generan conflictos o no generan guerras, y menos cuando están asociadas al libre mercado o a la apertura económica. En realidad, lo que ocurrió y lo que denota muy bien Amy Chua en su texto es todo lo contrario. Y como ya lo expresaba de alguna manera Alexis de Tocqueville, los grandes procesos de modernización, incluyendo las transiciones o la adopción de la democracia, pues son momentos coyunturales que pueden generar conflictos si no se adaptan esas formas de gobierno a las tradiciones, a las leyes y a la dinámica productiva asociada con el estado respectivo. Entonces, Amy Chua lo que hace en este texto es denotar cómo esas transiciones a la democracia, junto con la apertura de mercados, ha generado inestabilidad y conflictos muchas veces de carácter étnico-racial que generan reacción en contra de estos propios mercados o de esa economía, o al revés, reacción contra la democracia, y puede cristalizar o una dictadura más severa o un sistema de libre mercado
que quebranta en muchos sentidos los derechos de las mayorías. Esto podríamos relacionarlo con algún tipo de isomorfismo, ya que menciona que puede adaptarse a las tradiciones y cultura de una sociedad. Que pueda adaptarse, ¿a qué Por qué te ejemplo, refieres? en gestión pública o gerencia pública, puede adaptarse como sistemas, no sé, México adaptando sistemas, no sé, Nueva Zelanda. Se puede, o sea, de hecho, los gobiernos y normalmente los políticos lo que hacen es estudiar, ¿no?, casos exitosos para tratar de transformar esas políticas públicas o imitar esas políticas públicas, implementarlas y que den resultados similares. Por supuesto, siempre se hace y es una cuestión sumamente loable de parte de los funcionarios. El problema es que muchas veces traer modelos del exterior o del extranjero sin considerar la historia propia de los países, lo que ocasiona no es el resultado esperado, sino otra serie de externalidades que no están previstas o puede generar inestabilidad en ese proceso de modernización, porque se desestructuran las bases tradicionales del poder mientras se crean nuevas. Y esa dinámica es conflictiva siempre. Ok, entonces podemos decir que los ajustes dependen en gran medida de la capacidad de la sociedad y de los sistemas políticos para adaptarse a estas nuevas realidades. Además, factores como la globalización y la rápida evolución tecnológica han introducido complejidades adicionales que requieren respuestas flexibles y reflexivas. ¿Podría agregar algo a esto o quiere dejarlo así? Me parece que tu reflexión es muy interesante y coincido plenamente con ella. Muy bien, con esto acabamos el primer segmento y empezamos el segundo, que ya por nombre Democracia y Decisiones Económicas. La relación entre democracia y teoría económica también presenta desafíos y tensiones. ¿Cómo equilibramos la necesidad de intervención del gobierno para corregir desigualdades con la libertad individual y la eficiencia del mercado? Uy, eso es una pregunta muy interesante que todas las materias, asignaturas asociadas con las finanzas públicas, toda la reflexión relacionada con ese tópico, pues han intentado responder, ¿no? O sea, y ninguna de ellas tiene una receta mágica. Por supuesto que cuando hay intervención del Estado en la economía, pues hay una gran cantidad de efectos no previstos que se generan, muchas veces negativos, muchas veces positivos, y a la fecha no hay un consenso respecto a qué tanto beneficia que el gobierno dirija completamente los mercados o al revés, que el sector privado, sin la injerencia del Estado, tome en sus manos pues las decisiones productivas más importantes de un país. Lo que se tienen son distintos casos donde los gobiernos o donde los países se comportan según sus tradiciones, según sus leyes, según la historia propia de sus sociedades, y pues podemos enumerar muchísimas situaciones donde, por supuesto, que un gobierno mínimo ha propiciado hechos o factores positivos para la realidad productiva, y también podemos nosotros contar muchos relatos donde al contrario, ¿no? Entonces, si se le deja al sector privado la organización de los mercados sin intervención del gobierno, pues también hay una gran cantidad de problemáticas asociadas. La más conocida pues es la inequidad, ¿no?, en el reparto de la riqueza y la concentración también del bienestar colectivo en una élite muy específica, muy importante, que casi siempre está asociada con otras redes de poder internacionales y que entonces crean un grupo de presión que termina por dominar o por controlar una sociedad política, una asociación política soberana, ¿no? O sea, para referirme a los estados. Ok, nosotros reconocemos que no hay soluciones únicas, como menciona, y que el contexto socioeconómico puede influir en la actividad de las políticas o de las decisiones en este caso, ya que la búsqueda de un equilibrio es adecuada entre la intervención del gobierno y la libertad individual y la eficiencia del mercado, que es un proceso continuo y dinámico. Nosotros encontramos algunos pasos, pero prácticamente es como instrumentos de intervención, transparencia, rendición de cuentas, que creemos importantes, pero siento y creemos que no siempre han sido muy bien adecuados a las políticas y decisiones que se toman.
Con un componente crucial, perdón, de la teoría económica, tenemos que la democracia es un papel de los individuos y de los grupos de interés, que pueden ser sindicatos laborales, grupos ambientalistas, empresarios y organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo influyen esos actores en la formulación de políticas económicas? Yo creo, si tomamos a la teoría institucional, o sea, si partimos de que las organizaciones tienen un impacto directo en la política, me parece que tienen una influencia mayúscula. Pero todo depende desde la perspectiva epistémica, desde lo cual quieras enfocarlo. Entonces, desde el punto de vista institucional, por supuesto que la sociedad civil organizada, en sus distintas acepciones, como tú lo citas muy bien, ya sea a través de grupos de presión o únicamente de sociedad organizada o incluso formadores de opinión, pues tienen impacto y tienen injerencia directa en los tomadores de decisión, ¿no? Sobre todo en sociedades pluralistas o con democracias consolidadas. Aquellas que se encuentran en procesos de consolidación, me parece el caso mexicano, pues depende mucho también de la organización y de la coyuntura, de la organización política y de la coyuntura histórica, ¿no? A la que nos refiramos, ¿no? Si tienes líderes populares muy fuertes, con un dominio muy grande del espacio público, con un control férreo de la centralización administrativa y con pocas posibilidades de la sociedad civil para desarrollarse, pues en esa situación las comunidades de ciudadanos organizadas, ¿no? en sociedades civiles, pues tendrían un papel menor, ¿no? La presión que pueden hacer, el poder que pueden ejercer estaría restringido. Pero en sociedades más abiertas, más plurales, con una gran cantidad de actores informados, educados, que inciden, que participan directamente en las decisiones públicas y en la política, ahí tienes una agenda mucho más diversa, que no puede ser controlada por ninguna fuerza central, ¿no? Sí. Y en ese sentido, se abren las vetas de estudio, de análisis y de gestión también en el área administrativa a distintas posiciones de acuerdo con los grupos de interés en comento. Sí, tenemos que su influencia puede manifestarse de diferentes formas y como usted lo dice, tenemos la participación electoral, los grupos de presión, como lo dice usted, el financiamiento de campañas políticas, la participación en procesos de consulta pública y la influencia de la opinión pública. Es esencial reconocer que la influencia de los individuos y grupos de interés puede tener implicaciones tanto positivas como negativas para la formulación de políticas económicas y encontrar así un equilibrio adecuado para estos desafíos en el sistema democrático. ¿Usted podría encontrar alguna implicación negativa en la participación de dichos actores? Asociado con un gobierno democrático, sí, pluralista, yo creo que sí. O sea, muchas veces, bueno, Churchill tenía una frase muy interesante, ¿no? Él decía que él odiaba la libertad de prensa, ¿no? O sea, solo hay algo peor que la libertad de prensa. Hablamos que del no primer ministro hablamos del ex primer ministro de Inglaterra, ¿no? O de quien fue el primer ministro de Inglaterra, de Winston Churchill. Lo estoy parafraseando, por supuesto, ¿no? Sí. O sea, palabras más, palabras menos. Él decía, solo hay algo peor que la libertad de prensa, el hecho de que no exista. O sea, ¿a qué se refería Churchill con esto? Se refiere que muchas veces, cuando la opinión pública incide directamente sobre la administración, sobre la forma de gobierno, pues puede cambiar tendencias, lógicamente, ¿no? Y a veces esa opinión pública afecta directamente el quehacer del Estado. Okay. O de los objetivos que tiene el gobierno. Y es inevitable en una democracia que los políticos ignoren totalmente a los formadores de opinión, a los analistas, a los estudiosos, a los periodistas. En ese sentido, algunos historiadores, algunos intelectuales dirían que a veces su participación afecta negativamente la manera en que se dirige un gobierno o un estado, porque cambia precisamente los objetivos, porque transforma las tendencias y porque redirige la agenda nacional. Y muchas veces eso no es compatible con la misión o con las con los objetivos que quiere una administración, un gobierno, y perjudicará a los ciudadanos por falta o por desconocimiento de los periodistas o de los formadores de opinión. Sin embargo, también decía Churchill, son estos periodistas un grupo de presión que también controla los abusos del poder, ¿no? Con su opinión. Entonces, a veces es malo,
pero también resulta que puede crear un cuarto poder, un balance entre el funcionario y los poderes oficiales y la sociedad civil en su conjunto. Entonces, por supuesto, ahí hay una comunicación muy dinámica, ahí hay una interrelación también muy compleja que ocasiona necesariamente cambios y transformaciones en el gobierno, muchas veces no esperados, pero a veces también resulta un baluarte que frena las disposiciones dictatoriales de los gestores o de los funcionarios públicos. Ok, muy bien. Con esto pasamos a nuestros cortes informativos. ¿Sabías que? La paradoja de la democracia y la distribución de riqueza. En estudios de teoría económica de la democracia se ha observado una paradoja interesante. Aunque la democracia se considera un sistema que busca la igualdad y la participación ciudadana, algunos estudios sugieren que en ciertos casos puede haber una correlación entre la democracia y la creciente desigualdad económica. La paradoja radica en que, a pesar de sus principios fundamentales, en algunos países democráticos avanzados se ha observado un aumento en la brecha entre ricos y pobres. Este fenómeno plantea preguntas fascinantes sobre cómo se distribuye la riqueza en sistemas democráticos y cómo los factores económicos interactúan con las estructuras políticas. ¿Sabías que? La economía de las elecciones y el ciclo electoral. En el ámbito de la teoría económica de la democracia se ha observado un fenómeno conocido como el ciclo electoral. Este concepto sugiere que las decisiones económicas de un gobierno democrático pueden estar influenciadas por el calendario electoral. En otras palabras, los líderes políticos pueden estar más inclinados a implementar políticas económicas populares en años electorales para asegurar el apoyo de los votantes, incluso si estas políticas no son las más sostenibles a largo plazo. Este ciclo electoral plantea preguntas sobre la interacción entre las decisiones económicas, el proceso democrático y las estrategias políticas a corto plazo. Después de estas breves sesiones informativas, reanudamos nuestro diálogo con nuestro invitado, cambiando a nuestra sección número 3, que lleva por nombre la globalización y la democracia económica. Asimismo, profundizaremos en el impacto específico que la globalización tiene en la toma de decisiones democráticas a nivel nacional. Por lo que planteo la siguiente interrogante: ¿cómo afecta la interconexión económica global a las decisiones democráticas a nivel nacional? Afecta muchísimo, desde mi punto de vista afecta muchísimo. ¿Okay? Y hay ahora con los avances tecnológicos, con la revolución de los transportes, con la era digital, pues una comunicación nunca antes vista y una interrelación pues tampoco suscitada en otras épocas. Y esto necesariamente obliga a los gobiernos a adaptarse a nuevos grupos de presión, a nuevos factores externos que inciden directamente en la administración, en los gobiernos, a nivel nacional y subnacional. Y son redes de poder de todo tipo, desde económicas, que no necesariamente están bajo la regulación de un Estado, políticas, porque hay muchos gobiernos que también desde distintos aspectos, tanto de carácter geoestratégico como financiero, pueden afectar o incidir directamente en un Estado. Militares, ¿no? Por el actuar hoy de la dinámica geopolítica, ideológicos, porque por supuesto que hoy los ciudadanos tienen acceso a información de distintos países y a posiciones teóricas que anteriormente podían estar vetadas o que no llegaban a ciertas partes del mundo. Eso, por supuesto que en una sociedad contemporánea es imposible. Y pues todas esas redes complejas, dinámicas, frente a la nueva tecnología y a la revolución de los transportes, pues no pueden ser reguladas por una sola autoridad. Y por supuesto que afectan tanto a los ciudadanos como a las asociaciones civiles, como a las instituciones, y generan cambios que muchas veces son considerados positivos y muchas otras crean inestabilidad en los regímenes o en los gobiernos. Ok, tenemos que la presión competitiva, la influencia de los mercados internacionales y la necesidad de la cooperación global presentan desafíos y oportunidades para los sistemas democráticos. Por un lado, la globalización
puede impulsar la eficiencia y la apertura económica, pero también puede crear tensiones sociales y desafíos para la soberanía económica. Las democracias se enfrentan la tarea crucial de equilibrar los intereses nacionales con la interdependencia global, adaptando sus políticas para prosperar en un mundo cada vez más conectado. ¿Está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo con esa posición, y creo que los gobiernos democráticos son los más abiertos, flexibles, transparentes a las fuerzas de la globalización, las reconocen, las toman en consideración, las adaptan a sus instituciones y las canalizan también a través de políticas públicas, a través de gestión administrativa, y en otras ocasiones, cuando no pueden, pues se generan grupos de presión opositores a las élites gobernantes. Y también es interesante el estudio de esa dinámica. Ok, muy bien. ¿Podría mencionarnos algunos desafíos que enfrenta en México con la globalización? Muchísimos desafíos. O sea, en el momento, bueno, hay oportunidades también, desafíos y oportunidades. Por ejemplo, el nearshoring, ¿no? O sea, eso es una derivado de la dinámica geopolítica, de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Pues hoy tenemos ese proceso de relocalización de las empresas, ¿no? Que con el TEMEC y con este puente natural que se ha creado entre América del Norte y la cercanía al mercado consumidor pues, más grande del mundo, pues es una oportunidad grandísima que tiene México para potencializar su desarrollo económico, ¿no? Pero esa misma apertura democrática y esa misma dinámica de la globalización, pues también ha creado grupos de poder como el crimen organizado que también están en busca de ese mercado consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos. Uh-huh. Y es un crimen organizado pues, que ya no es controlado y que, por cierto, ha generado una gran cantidad de desafíos a la seguridad y a las propias, a la propia inversión extranjera, ¿no? Tienes también el cambio climático que estamos enfrentando directamente. Tienes la revolución tecnológica, ¿no? A la que todavía no nos hemos adaptado y que camina con una velocidad y una aceleración también inusitada. Tienes como desafío también esta consolidación de la democracia incipiente mexicana, ¿no? O sea, si estamos tratando de parecernos más a la Europa occidental o si estamos regresando a la dinámica de un partido hegemónico autoritario. O sea, esto es debatible y ¿qué va a hacer la sociedad civil frente al escenario que tenemos enfrente, por ejemplo? Y tienes también pues todas las finanzas internacionales que influyen directamente en la manera en que se comporta no solo la Bolsa Mexicana de Valores, sino también la inversión productiva al interior del país. En fin, aquí podríamos estudiar y analizar una gran cantidad de fenómenos globales a los cuales México tiene que responder y que tiene que adaptarse, pero estos, la geopolítica tan solo, ¿no? La nueva creación de bloques de poder que para algunos historiadores teóricos en relaciones internacionales, pues ya son los albores de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O por lo menos están creando los bloques necesarios para un conflicto de un calado mucho más trascendente en años posteriores. Y todo esto México, por supuesto que debe de tomar una posición, que debe responder y que tiene que actuar en consecuencia. Porque vive en una comunidad internacional sumamente interconectada. Sí, nosotros hace algunos meses hablábamos de los nudos que hay en México con los actores políticos y cómo estos influyen. Retomando un poco lo del crimen organizado, tenemos que ha sido un impacto significativo a la seguridad y a la política de seguridad que tiene nuestro país, ya que pues bueno, en Monterrey, en Nuevo León, hubo un tiempo en el que no teníamos empresarios por lo mismo que los secuestraban. Y se relaciona mucho con el medio ambiente, ya que pues hay empresas que vienen a nuestro país y pues tenemos a nivel mundial también que hay empresas que sean a países con unas horarias que sus sueldos son mínimos y el daño ecológico es muy grande. Pero bueno, volviendo a nuestro tema central, la intersección entre la globalización y la democracia económica, nosotros queremos profundizar en ese aspecto específico en un mundo cada vez más interconectado. ¿Cómo cree que la globalización afecta la capacidad de que ¿Cómo cree que la globalización afecta la capacidad de los ciudadanos en las decisiones económicas? Muchísimo.
Antes los ciudadanos no tenían una computadora en sus manos con una red de internet que los vinculaba a todo tipo de conexiones. Y si tú estás hablando nada más de la dinámica económica, pues desde el propio celular se pueden hacer inversiones financieras, ¿no? A través del trading, a través de los mercados bursátiles. Sí, tenemos muchas aplicaciones. Y a través del celular también se puede hacer comercio. Y a través del internet ahora tú puedes trabajar a distancia. Sí, y por medio de esa red también te puedes vincular con otras personas que jamás imaginaste para entablar negocios o para cristalizar organizaciones productivas en beneficio de tus intereses. Todo esto, por supuesto, gracias a la globalización. O sea, sin ella, sin esa comunicación, sin esa apertura de fronteras, sin esa posibilidad, pues los ciudadanos vivirían nuevamente en una sociedad cerrada, ¿no? Para hablar de esta perspectiva popperiana, ¿no? A nivel teórico. Sí. Pero ya sea por fortuna o desgracia, dependiendo del punto de vista de quien lo esté explicando o analizando, la revolución en la tecnología y la globalización pues le permite a los ciudadanos hacer una gran cantidad de transacciones económicas nunca antes imaginadas en su beneficio muchas veces, y otras también y por desgracia si esa dinámica financiera y económica pues no tiene un control o una regulación estatal, o es uno de alguna manera comete muchos errores por ignorancia o desconocimiento, también le puede generar pérdidas productivas nunca antes imaginadas, ¿no? Entonces estamos en un mundo con una probabilidad tanto de potencializar esas herramientas muy alta, como de verte perjudicado también, porque uno, o no las sabes usar y entonces te atrasas a nivel comercial y productivo, o las utilizas de manera errónea e incorrecta, y por falta de una regulación y de conocimiento también caes en muchas trampas y en muchos fraudes, ¿no? Asociados con el comercio, con la dinámica productiva o con la forma de hacer negocios. Ok, nosotros encontramos que puede influir en la cooperación internacional, la participación ciudadana global, la transparencia de acuerdos internacionales, el fortalecimiento de instituciones nacionales, la protección de la privacidad y datos, la educación sobre asuntos globales y adaptabilidad y flexibilidad. Podemos decir con esto que encontrar un equilibrio entre la cooperación internacional y la preservación de la soberanía democrática es un desafío continuo. La clave radica en desarrollar enfoques innovadores que permitan a las democracias nacionales enfrentar los desafíos económicos globales de manera efectiva, sin sacrificar la participación ciudadana y la autonomía democrática. ¿Quisiera agregar algo? No, para nada. Yo creo que has complementado muy bien esta idea. Yo nada más me referí a la situación principalmente económica, pero con lo que has citado de cómo la globalización impacta directamente en las organizaciones ciudadanas y en la dinámica en otras áreas específicas de injerencia de cada una de estas personas, me parece que coincido plenamente, ¿no?, con ello. Okay. Explorando más esta relación en este entorno creciente de interconexión, ¿cómo pueden las democracias garantizar que los beneficios económicos de la globalización se distribuyan de manera equitativa entre la población? También esa es una pregunta que muchos investigadores, una gran cantidad de académicos, historiadores de todo tipo, estudiosos de muchas ciencias han intentado responder, y no hay fórmulas mágicas, ¿no? O sea, me parece que se tiene que analizar cada situación en lo particular, pero podemos nosotros quizá extrapolar algunas características que todo gobierno democrático pudiera implementar para fortalecer la dinámica productiva y tratar de vencer la inequidad, ¿no?, que genera la globalización. Dentro de esta, pues necesariamente tendríamos que colocar al Estado como ente regulador, ¿no?, de la dinámica productiva, y también políticas de acción afirmativa para potencializar el desarrollo de comunidades tradicionalmente vulnerables por
la red económica cotidiana o constante por la apertura de mercados. Tendríamos también necesariamente, creo, que potencializar la movilidad social de personas que no tienen acceso a los mercados modernos. Y, en fin, adaptar políticas públicas que necesariamente alcancen a favorecer, ¿no?, a minorías no representadas por el mainstream y por la dinámica global. Ok, nosotros tenemos que en la investigación encontramos que es un desafío complejo, pero podemos tener políticas de inclusión social, protección laboral, que me parece interesante, ya que buscan fortalecer las protecciones laborales y los derechos de los trabajadores para poder ayudar a equilibrar las relaciones laborales en un contexto globalizado. También tenemos los impuestos progresivos, que es implementar sistemas de impuestos para poder contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza, gravar de manera más significativa a aquellos con mayores ingresos y patrimonios. Tenemos las intervenciones de desarrollo sostenible, que es priorizar las intervenciones en proyectos de infraestructura para poder estimular el crecimiento económico y generar empleo. Fomento de empresas responsables y transparencia de participación ciudadana, como la colaboración internacional. Estos enfoques no solo pueden abordar las disparidades económicas, sino que también contribuyen a construir sociedades más justas y equitativas en el contexto de la globalización. Sabemos que en la teoría puede funcionar, en la práctica puede ser muy difícil de llevar a cabo por los modelos que se toman y por los gobernantes. ¿Quisiera agregar algo o no le gustó? No, me parece que es una explicación bastante acertada. Creo yo que estás delineando una serie de políticas asociadas con el estado de bienestar, sobre todo las relacionadas con la protección laboral, Sí. y con la mejora de las condiciones de trabajo de los, pues voy a utilizar este término, ¿no?, del proletariado o de las personas que no son dueñas de los medios de producción. Un poco más. Exacto, ¿no? O sea, y coincido con ello. No tengo una posición ultraliberal, ni tampoco creo que los mercados se autorregulan solos. Me parece que siempre es necesaria la intervención de un agente externo, en este caso tiene que ser el gobierno, y necesariamente es requerido que se mejore la redistribución de la riqueza, pues a través de las herramientas con las que cuenta, que como bien citas aquí, van desde los impuestos hasta reformas legales que mejoren las condiciones de trabajo de los asalariados. Sí, es como comentaba, se escucha muy bien en la teoría, en la práctica es distinto. La siguiente pregunta se centra en los obstáculos específicos que las democracias se enfrentan en este aspecto, destacando la importancia de encontrar soluciones efectivas y equitativas en un contexto globalizado. Es esencial justificar la necesidad de explorar los desafíos vinculados a la distribución equitativa de los beneficios económicos de la globalización, por lo que le planteo la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en este aspecto, especialmente considerando las disparidades económicas que a veces se magnifican a nivel mundial? ¿Te refieres a desafíos que enfrentan la población civil, Sí. asociadas con las disparidades económicas que no son reguladas y que entonces tienen que combatir o tienen que adaptarse a ellas las personas? ¿A eso te refieres? Bueno, pues primero, y lo más complicado es el adelgazamiento del aparato del Estado, que le ha retirado a las personas, pues, el apoyo de programas públicos necesarios para su desarrollo interpersonal. Okay. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la globalización y en este mundo de economía liberal no prevén la ayuda desigual, ¿no?, a sectores sociales particulares, y desafortunadamente no todos, como ya lo teorizaba John Rawls, ¿no?, en la teoría de la justicia, o como lo han previsto también otros analistas críticos de las teorías liberales, no todos parten de las mismas condiciones. Sí.
y a lo que se enfrentan esta sociedad civil, pues esas redes económicas y de poder ya muy cristalizadas, muy poderosas, que al estar sumamente organizados, pues no permiten que la población en general tenga acceso a esos recursos que de alguna manera monopolizan, o a esas oportunidades a las que solo tienen acceso aquellos que pertenecen al club de estas élites. En ese sentido, lo que pueden hacer es tratar de organizarse para ayudarse entre sí y combatir estos poderes fácticos reales a los que se enfrentan de manera cotidiana, ¿no? Asociados normalmente con la dinámica fría y propia de los mercados. Desafortunadamente, la globalización pues también ha atomizado y ha desarticulado la posibilidad de una organización constante en el sector de los trabajadores y de los asalariados. ¿Por qué? Por la misma reconfiguración de las redes de trabajo y de la manera en que cada uno de los actores hoy se encuentra más aislado que antes, a pesar de estar más interconectado, ¿no? O sea, tenemos más vínculos con nuestras herramientas digitales que con las personas cara a cara, y eso ha transformado directamente la forma de organizarse y la forma de pedir y la forma de reclamar a los estados y a los gobiernos. Entonces, Michael Mann, por ejemplo, en su libro de Globalizaciones, en el último tomo, el tomo cuarto, explica que precisamente lo que ha generado este sistema es la imposibilidad de los obreros y de los trabajadores y de las clases medias para organizarse y combatir esas redes de élites muy cristalizadas y asociadas con el libre mercado. Y esto lo que favorece es entonces que pareciera consolidarse un pensamiento único y un paradigma invencible sobre la organización económica y sobre la dinámica productiva de los países y de los estados. Ok, nosotros coincidimos con la competencia desigual. Me gustaría enfatizar en que a menudo se enfrentan a la competencia de escenarios a nivel global de las economías más grandes y desarrolladas que pueden tener ventajas, lo que dificulta que las naciones pequeñas y en desarrollo accedan a los beneficios de la globalización. Encontramos la explotación laboral y las desigualdades en cuestión de salarios, la evasión fiscal y la competencia fiscal, la dificultad de establecer estándares internacionales, el impacto en sectores vulnerables, el acceso desigual a oportunidades económicas, desafíos ambientales y la inestabilidad financiera global. Esos desafíos destacan la necesidad de abordar las disparidades económicas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Las soluciones efectivas requieren a la cooperación global y un enfoque integral que promueva la equidad en todas las dimensiones de la evolución económica. Quiero concluir esta sección con lo siguiente. En la intersección de la teoría económica y la democracia encontramos el poder de moldear un mundo donde la prosperidad no solo sea un logro personal, sino un faro que ilumine el camino hacia una equidad compartida y una participación ciudadana plena. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por la generosidad al compartir su valioso conocimiento y dedicar parte de su tiempo a este diálogo sobre la teoría económica de la democracia. Al llegar al final de esta sección, nos despedimos con gratitud por la inspiración y perspectivas que ha aportado a nuestra exploración. Gracias por enriquecer nuestro entendimiento y reflexionar sobre un tema tan crucial para nuestra comprensión del mundo. No, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación y nada más eso. Estuvo muy bien la información que se manejó por parte de ustedes en esta entrevista. Muchas gracias.